Hola amigos, soy Guillermo Ricci, instructor de yoga y titular de la librería Semillas de Luz. Es un gusto participar de esta celebración del Día Internacional del Yoga 2020 porque es importante ya que marca la diferencia entre el yoga y las religiones. Si el actual primer ministro de la India, Narendra Modi, consigue que la ONU en el año 2015 mencione el día 21 de junio como Día Internacional del Yoga, es justamente para poder despegar ya definitivamente el yoga de las religiones. Luego eso es convalidado en el año 2016 cuando la propia UNESCO menciona al yoga como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahora bien, es bastante común que la gente confunda yoga con religión y es una confusión razonable. ¿Por qué? Porque el yoga se ha venido mezclando con las religiones desde hace miles de años hasta nuestros tiempos. Y esto porque las prácticas religiosas han tomado el yoga como una técnica o modo de interiorización de la conciencia y sus técnicas yógicas han quedado incorporadas en las distintas prácticas religiosas. Por ejemplo, la Vedanta, el hinduismo, luego el budismo e incluso los cristianos hemos tomado algunas prácticas de interiorización de la conciencia que le llamamos, por ejemplo, contemplación. Esta confusión es bastante normal y nos toca muchas veces en la estructura de yoga tener que aclarar la diferencia. Y es que ambas cosas, religión y yoga, abordan un mismo aspecto del ser humano, su espiritualidad. Vale destacar que ya antes se había intentado separar el yoga de las religiones. 200 años antes de Cristo, un santo del hinduismo, Patanjali, separa las prácticas yógicas del hinduismo y dice, esto es el yoga, y escribe lo que se conoce hoy como los Yoga Sutras, que son las bases del yoga moderno. Esto fue 200 años antes de Cristo. 100 años atrás, otro gran yogi y santo de la India, de nombre Paramahansa Yogananda, que es considerado por los grandes vedantistas de Occidente como el padre del yoga en Occidente, también trajo el mismo postulado. Diferenció el yoga de la religión definiendo el yoga como una práctica científica psicofisiológica. Práctica científica psicofisiológica. Desde el punto de vista de la filosofía, al definir el yoga como ciencia, coloca una distancia inmediata con las religiones. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de las fuentes del conocimiento que señala la filosofía, nos indica que pertenecen a distintas fuentes de conocimiento cuya explicación o método de explicación del conocimiento es irreconciliable. La primera fuente de conocimiento es la filosofía, que es la ciencia que estudió la razón y la lógica. A la filosofía luego se le agrega un aspecto subjetivo, que es la fe, y da lugar a una segunda fuente de conocimiento que es la teología. En tercer lugar aparecen las ciencias que conocemos hoy, el conocimiento científico, las matemáticas, la física, la medicina, las ciencias más exactas, que se basan ya no solamente en la razón o en la razón más la fe, sino en la teoría, tesis y demostración, hipótesis, tesis y demostración. ¿Cuál es la importancia de este conocimiento? Que cada vez que se repite el proceso, el resultado que se obtiene es el mismo. Por eso es conocimiento científico, porque cada vez que repetimos los pasos, vamos a llegar a la misma consecuencia o al mismo resultado. El cuarto conocimiento es el conocimiento empírico, que es aquel conocimiento que el hombre tiene, pero que no puede explicarlo bajo los otros tres métodos. No puede explicar el hombre los dichos, por ejemplo, ¿sí?
Por ejemplo, el hombre antiguo sabía que si el humo de la chimenea, en vez de irse para arriba, caía por el costado de la chimenea, era indicio de que iba a llover, y llovía. No había forma de explicarlo, ni filosóficamente, ni científicamente, ni mucho menos teológicamente, ¿sí? Entonces, es un problema tratar de explicar un principio religioso desde un punto de vista científico o un principio filosófico desde un punto de vista teológico. Son 4 fuentes de conocimiento completamente distintas que tienen su propio método de explicación. Hay un quinto conocimiento, que algunos filósofos lo agregan, que es el arte, que es el conocimiento intuitivo, ¿sí? El artista crea, a partir de su percepción intuitiva, cosas que no existen en el mundo que lo rodea. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental entre la religión y el yoga, si bien ambos abordan un mismo aspecto del hombre, su espiritualidad, es que, como define Paramahansa Yogananda, el yoga lo hace desde lo psicofisiológico, mientras que las religiones lo abordan desde los dogmas, lo intelectual, y lo emocional, la devoción. Entonces, por un lado, las religiones abordan la espiritualidad del hombre desde la razón, a través de los dogmas, y desde la emoción, a través de la devoción, y por otra parte, el yoga aborda la espiritualidad del hombre desde técnicas científicas para la interiorización de la conciencia y poder lograr la experiencia personal de aquellas cosas que las religiones nos hablan. Bien, hay una sola forma de comprender la diferencia fundamental entre yoga, religión y espiritualidad. Y hay una analogía perfecta con la música. Yo aquí tengo una partitura. Esta partitura me dice todo en relación a la música. La armadura de clave, las notas, los sostenidos, la duración, los silencios. Si yo sé solfear, voy a tener inmediatamente una idea de cómo suena esta partitura, ¿sí? Pero si yo me acerco a la partitura al oído, acá no hay música, hay ruido a papel. Bien. Para que suceda la música es necesario la convergencia de 2 elementos más: el ejecutante y un instrumento. Cuando el ejecutante toma la partitura y la aplica al instrumento, surge la música. Ahora bien, con la religión y la espiritualidad pasa lo mismo. La espiritualidad es etérea como la música, ¿sí? Y los libros sagrados nos dicen todo en relación a la espiritualidad. Biblia, Corán, Bhagavad Gita, está todo expresado ahí. No hay prácticamente nada que agregar. Ahora, uno se acerca a los libros, al oído, y allí no hay espiritualidad. La espiritualidad va a suceder cuando el buscador espiritual pueda aplicar en su vida esas enseñanzas. De la misma manera que ejecutamos la partitura en el instrumento, aplicar en nuestra vida esas enseñanzas. Ahora, ¿cuál sería el instrumento por el cual haríamos sonar la partitura de la religión? Es nuestra mente. Si no sabemos usar nuestra mente, no hay ninguna posibilidad de que una persona pueda llevar a su vida cotidiana las enseñanzas del cristianismo, del budismo o del hinduismo. Van a quedar como cosas teóricas a las cuales adherimos intelectualmente, satisfacciones intelectuales, pero no lo vamos a poder plasmar en nuestra vida. El yoga nos enseña cómo, más allá de cuál sea nuestra religión, cómo vamos
a plasmar en nuestra vida estas enseñanzas mediante la educación de nuestra mente. ¿Sí? Entonces, si yo intento ser un buen cristiano, un buen hindú, un buen budista, pero no puedo controlar mis emociones, por ejemplo, no hay ninguna posibilidad de que yo pueda llevar a la vida diaria estos principios religiosos. Allí es donde el yoga concurre en auxilio de cualquiera de las religiones para explicarnos cómo dominar nuestra mente. Y la palabra meditación, que es la palabra que representa fundamentalmente al Raja Yoga, significa dhyana en sánscrito, que quiere decir control de la mente. Entonces, el yoga viene en auxilio de la práctica espiritual del hombre más allá de cuál sea su religión, ¿sí? Por eso es que la UNESCO lo termina reconociendo como patrimonio inmaterial de toda la humanidad, porque no importa cuál sea tu religión, vos puedes practicar yoga, vos puedes meditar y llevar a la vida diaria el bienestar que esa práctica te produce y poder ser, en consecuencia, un buen cristiano, un buen budista, un buen hindú, etc. Bien. Para terminar este tema, quería compartir con ustedes la lectura de algunos párrafos muy interesantes en relación a este tema de este libro que se llama Autobiografía de un Yogi. Autobiografía de un Yogi es el libro principal escrito por este yogi, Paramahansa Yogananda, en el año 1946 y que es bestseller permanente hasta nuestros días. Ya ha sido traducido a más de 50 idiomas, donde él explica, él era licenciado en letras, relata de una forma muy amena su búsqueda espiritual. Entre esa aventura nos va dejando una cantidad de enseñanza profunda de la metafísica y de la espiritualidad. Vamos a compartir unos párrafos de este libro sobre la validez de todas las religiones tradicionales y la necesidad de realizar nuestra propia divinidad. Paramahansa Yogananda remarca en su autobiografía de un yogi, refiriéndose a su Parangurú, Lahiri Mahasaya. Parangurú es el gurú del gurú, el linaje. Lahiri Mahasaya decía: prepárense para el futuro viaje astral de la muerte, elevándose cada día en el globo de la percepción de Dios. Debido a la ilusión, creen que son un conjunto de carne y huesos, el cual no es más que un nido de dificultades. Mediten incesantemente para que pronto puedan contemplarse como la esencia infinita, libres de toda forma de sufrimiento. Dejen de ser prisioneros del cuerpo, usando la llave secreta de Kriya, aprendan a escapar hacia el espíritu. El maestro estimulaba a sus diversos discípulos a adherirse a las buenas disciplinas tradicionales de sus propias religiones, haciendo hincapié en la naturaleza universal de la práctica técnica de Kriya Yoga para alcanzar la liberación. Es decir, es aplicable a cualquier religión, el Raja Yoga, la meditación. Lahiri daba libertad a sus chelas, los chelas son los estudiantes, los discípulos, para que vivieran sus vidas de conformidad con el ambiente y creencias en que habían nacido. Un musulmán debe efectuar un namaj 5 veces diarias, indicaba el maestro. Varias veces al día el hindú debe sentarse a meditar. Un cristiano debe arrodillarse varias veces al día, orando a Dios y luego leyendo la Biblia. Sin embargo, en su autobiografía remarca esta advertencia de Swami Sankara. Swami Sankara fue un santo muy importante de la India, que en su famoso libro 100 aforismos afirma: el ritual externo no puede destruir la ignorancia,
porque estos no son mutuamente contradictorios. Únicamente el conocimiento directo destruye la ignorancia. El conocimiento no puede surgir por otro medio que no sea la investigación de quién soy, cómo se formó el mundo, quién lo hizo, cuál es su causa material. Esta es la clave de investigación. El intelecto no tiene respuesta para estos interrogantes. De aquí que los rishis desarrollaron el yoga como un sistema de investigación espiritual. Finalmente, Paramahansa Yogananda sincera la fragilidad espiritual del ser humano en este libro al expresar: sabemos que el hombre es habitualmente impotente ante las malas pasiones, pero éstas se hacen inofensivas y el hombre no encuentra motivos para entregarse a ellas cuando en él nace el conocimiento de un gozo superior y perdurable a través de la práctica de Kriya Yoga. Aquí, la renunciación, la negación de la naturaleza inferior se sincroniza con una gratificación, la experiencia de la bienaventuranza. De no contar con este proceso, las normas morales, que abarcan meras prohibiciones, carecen de todo valor para nosotros. Bien, amigos, espero que les haya sido de utilidad esta lectura y que pasen un hermoso día. Pranam.